estudiando qué hacer para no caer jamás. Mejor dicho, qué hacer para no romper mi relación con Dios. Venimos hablando sobre eso. Y el apóstol Pedro, en su segunda epístola, el capítulo 1, nos hace ver esto. Pueden anotar los que están a la distancia nuestra, este pasaje o este capítulo de segunda de Pedro. El Espíritu Santo de Dios hablando a través del apóstol Pedro desde el primer versículo, haciendo entender a los hermanos que son participantes de la naturaleza divina, que nosotros en este tiempo también somos participantes de la naturaleza divina. Hay en nuestro ser fundamentalmente la esencia misma de Dios, su naturaleza divina está en nosotros. Lo importante es entenderlo, aceptarlo y tratar de vivir en base a ese criterio. ¿Cuántos creen ser depositarios de la naturaleza divina? ¿Hay alguien aquí que está convencido de que tiene de Dios dentro de él? ¿Sí? ¿Seguro? Mira lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, desde el versículo 3. Usted tiene al frente la pantalla y ahí puede leer. Dice la Biblia: como todas las cosas que pertenecen a ¿qué? Ponga atención, a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Las cosas que pertenecen a la vida, ¿ya no fueron dadas o no? ¿En dónde se encuentran? Dentro de nosotros. Yo no sé si hay alguien que quiere creerle a Dios a través de esta porción bíblica. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, todas las cosas que pertenecen a usted para que pueda vivir en esta tierra y vivir piadosamente. Ya vamos a ver qué significa piedad. Dice, nos han sido dadas por medio de ¿qué? De su divino poder. ¿A qué se está refiriendo? Al Espíritu Santo de Dios, su divino poder. ¿Cuántos creen tener el Espíritu de Dios dentro de su ser? ¿Qué hay que hacer para tener el Espíritu de Dios dentro del ser? Nada, creer es por fe. Si usted aceptó que Jesucristo le reconcilió con Dios y usted cree que todo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por usted y por mí, lo acepta de corazón, mire, ahí automáticamente el Espíritu de Dios toma control suyo, posesión suya. Por eso es que el apóstol Pedro dice, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué cosas nos han sido dadas? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dice, mediante ¿qué cosa? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella, ponga atención a esto, para que por ellas llegaseis a ser, ¿qué cosa? Participantes de la naturaleza divina. ¿Hay alguien que es participante de la naturaleza divina? ¿Hay alguien que tiene parte con la naturaleza divina? Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, en el versículo 5 estoy leyendo, poniendo toda diligencia por esto mismo, o sea, por lo que está diciendo arriba, por lo que tiene la naturaleza divina, por lo que te ha hecho partícipe
de Él mismo. Por eso mismo dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. El 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, vea lo fuerte lo que sigue, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el objetivo? El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros ya hemos visto que el conocimiento significa intimidad. Conocimiento de Jesucristo es poner en práctica sus enseñanzas en nuestro vivir diario. Conocimiento significa ser uno con la palabra. Mejor dicho, que no se haga lo que yo quiera, que no se haga lo que yo pienso para cada circunstancia de la vida, sino lo que Dios dice a través de su palabra. En cualquier área de la vida. Sí, diga, hermano. Le voy a agradecer que venga a coger un micrófono, por favor, Emperatriz, porque usted sabe que estamos introduciéndonos a un estilo de reuniones diferente, y que si usted durante la semana lee la palabra y cree que Dios le da algo para la iglesia que somos nosotros, entonces usted tiene toda la responsabilidad de compartirlo con nosotros. Venga por aquí, hermano. Si yo me paro aquí, ¿por qué no se para usted? A ver, algo tiene que decir. Este conocimiento habla en Daniel, cuando Daniel propone en su corazón no contaminarse con la comida del rey, y cuando Daniel llama, a Daniel he llamado para que vengan con los 3 jóvenes más a tener que comparecer ante el rey vio en su rostro diferente, y cuando llama a los mejores astrólogos, Daniel es el que interpreta el sueño, porque ningún astrólogo pudo interpretar su sueño. De ese conocimiento es eso mismo. O sea, el conocimiento de que habla la Biblia en el Antiguo Testamento se da en entender las cosas de la vida por la dirección del Espíritu de Dios en la vida de cada aquel que Dios quiso. Si usted conoce la historia de Daniel y usted conoce la historia de los 3 jóvenes que están allí escritos en aquel libro, usted va a encontrar que porque ellos conocían su relación con Dios, ellos pudieron mantenerse firmes en la misma Babilonia, en el mismo lugar de destrucción del ser humano. Ellos supieron decir no a las cosas, supieron decir sí a lo que tenían que decir sí. Por eso dice la Biblia que propusieron en su corazón, ¿qué cosa? No contaminarse. No porque ellos pensaban mejor, no, sino porque estaban pendientes de su relación con Dios y hacían lo que a Dios le agradaba, no a ellos. Dios permita que entendiendo eso podamos transmitir esto a nuestros hijos y decirle: hijos, no hagas lo que yo quiero como tu padre, haz lo que la Biblia dice para las circunstancias por las que estás pasando. Yo no sé si usted se ha encontrado con personas que cuando has sido tú a conversar en un problema y te sacaba la Biblia, la palabra de Dios,
la voluntad de Dios y te hacía entender. ¿Cómo te sentías en ese momento? Causaba admiración, ¿sí? ¿Cómo sabe? ¿Qué pasaba con ese varón? Sencillamente que fue de un corazón humilde y se dejó entender o permitió entender la voluntad de Dios a través de la palabra, y eso nada más te hacía saber. Y eso hace que parezcan de otro mundo, pero no es así. Ahora, fíjate tú la diferencia de aquel tiempo de Daniel, como dice la hermana, para nuestros tiempos. En aquellos tiempos, Dios daba de su espíritu, de su naturaleza divina, de ese conocimiento, así a personas determinadas. Pero ahora, en estos tiempos, Él ha derramado de su espíritu en toda lengua, en todo aquel que cree. Nuestros problemas, hermanas y hermanos, es y radica en que no le damos importancia a la palabra, no le damos importancia a este libro negro que es la Biblia, la Santa Biblia. No la leemos, no la meditamos, no la estudiamos y no ponemos en práctica nuestro vivir diario. Allí está nuestro problema. Nosotros, todos nosotros, ustedes, todos nosotros, deberíamos ya estar ministrando a otra gente. Cada uno de ustedes debería ya constituirse en un líder de cientos. Pero no estamos apurados, no hay ningún problema. Vamos creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Y no pierda tiempo. Recuerda lo que dice, que a nuestra fe tenemos que añadir diligencia. Y eso es apresurarse, eso es esforzarse, eso es poner por obra lo que usted va conociendo. Hay amigos que viven al lado suyo, hay familiares que viven al lado suyo. Ellos seguramente que tienen problemas o tienen situaciones difíciles. Entre allí con la palabra oportuna. ¿Me dejo entender, hermanos y hermanas? Háblele, déle la solución a la vida por la palabra. No le diga, si está pasando un momento de infidelidad, no le diga, no, sonsa, un clavo saca otro clavo. No. No. Dele la palabra, explíquele la palabra. ¿Sí me estoy dejando entender? Entonces, estas virtudes que están aquí en la palabra y que habla el apóstol Pedro, nos han sido dadas a todos nosotros, desde el más pequeño hasta el más anciano. Tenemos eso, porque lo tenemos dentro. Dice, añadan, saquen, pongan en práctica. Y el día de hoy vamos a ver una de las actitudes que debemos añadir en el versículo 6. A la paciencia tenemos que añadir, ¿qué cosa? ¿Qué cosa tenemos que añadir a la piedad? Perdón, a la paciencia. Piedad. Siempre se ha entendido que piedad, entre otras cosas, significa amor y respeto hacia los padres y a las cosas sagradas. Siempre se ha entendido como piedad y se ha utilizado y mucho como sinónimo de lástima, de compasión, de misericordia. Pero sin embargo, en términos bíblicos, piedad no es otra cosa que espiritualidad. Ser piadoso, según la Biblia, es vivir espiritualmente, ser guiados por el Espíritu de Dios, vivir conforme a la palabra. ¿Perdón? No es el ayauchi. Ay, qué piadoso, porque pobrecito, qué compasivo. No, hermano, no, hermana. Así nos hicieron entender y así hemos vivido por años.
Pero piedad, según la Biblia, es vivir espiritualmente. Y vivir espiritualmente es aplicar la palabra a nuestra vida, a cualquier circunstancia, a cualquier situación. Para aplicar la palabra, ¿qué tengo que hacer con la palabra? Leerla, estudiarla, comprenderla, eso es todo. Si usted está pasando situaciones difíciles en el hogar, en su relación con su familia, pon atención a esto. Según la enseñanza antigua, es que yo debo tener compasión de ellos. ¿Me estoy dejando entender? Yo debo hacer misericordia con ellos, hagan lo que hagan. Pero según la Biblia no es así. Según la Biblia es yo tengo que aplicar la palabra. Te voy a dar un ejemplo porque toqué este asunto de familia. Jesús. ¿Cuántos han escuchado hablar de Jesús de Nazaret? ¿Sí? ¿Han escuchado hablar? ¿De verdad? Mira, y me encantan estos dos conceptos, o estos dos principios que aplica la vida a Jesús. Me encanta, digo, porque trataron con mi vida, me devolvieron la paz. Pero antes de eso, Jesús dijo: venid a mí los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Situación difícil con la familia, ¿nos quita la paz o no nos quita la paz? A ver, ¿es cierto? Sí. Ya una queja por aquí, ya otra queja por allá, una necesidad por aquí, otra necesidad por allá, y nos quitan la paz. Chismes por aquí, buenas intenciones por aquí, malas intenciones por aquí, murmuraciones por aquí, y nos quitan la paz. Nosotros, con el falso concepto de piedad, decimos: ay, pobrecito, y ahí estamos. Si ven que nosotros tenemos una solvencia económica, allí van a estar ellos. Y no tenemos paz. Jesús dice: ven a mí, estás cansado, yo te voy a hacer descansar. Y eso no consiste en que Jesús te va a rascar la cabecita. Duerme, no. Eso quiere decir que Jesús te va a enseñar un principio bíblico para que puedas aplicar a tu situación y te sacudas. Póngame atención, te sacudas de esa situación difícil. Jesús estaba enseñando. Estaba ministrando según los términos de ahora. Y en eso se acercan sus discípulos. Maestro, escucha. ¿Qué pasa? Tu madre y tus hermanos te buscan afuera. ¿Qué crees que hizo Jesús? Tú lo sabes porque siempre lo pongo esto, no sé por qué. Será porque todavía hay muchos que no actúan como debe ser. ¿Jesús qué dijo? Mi madre y mis hermanos son aquellos, ¿qué cosa? Que hacen la voluntad de mi Padre. Pon atención. Y sin embargo, yo bajo un falso concepto de piedad, de compasión, estoy con el malagradecido y el sinvergüenza ese de casa, que me quita la paz. No teme a Dios, no le interesa siquiera obedecer la palabra, pero por falso sentido de piedad, yo estoy ahí, pobrecito. Sí. Es que mi sangre, pues, o si no, nos hemos vendido. Sí, ponga atención, despierta el que está durmiendo, por acá están durmiendo. Pero ¿qué quieres que haga si me paga la universidad? O me ha atendido desde su juventud. Y ahí estás tú cargado, cargada, con ese abuso de sentimentalismo,
¿sí? Queriendo ser más bueno que Jesús. Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Hace 2000 años. Y el ser humano sigue sufriendo 2000 años por no aplicar solamente ese carácter. Otra situación familiar también, que nos quita paz, nos quita el gozo en la casa. Jesús dijo, el que ama padre, madre, esposa, hijos, más que a mí, ¿qué cosa dijo? No es digno de mí. Oiga, pero lo sabemos y sin embargo sufrimos por problemas familiares. Lo sabemos, pero sufrimos por situaciones difíciles en la casa. ¿Por qué nos autoeliminamos, hermanos, cuando el principio bíblico está allí? Mira lo que dice el apóstol. No digas, voy a subir al cielo para bajar a Cristo. Ni digas, voy a bajar al infierno para subir a Cristo. ¿Por qué? Porque cerca de ti, cerca de tu corazón, está la palabra. ¿Me está dejando entender? ¿Qué quiere decir esto? Sencillo. Que aplica la palabra. Puede estar en mi casa. Si no teme a Dios, si no ama a Jesús, si no hace la voluntad de mi Padre, pero no es mi familia. Pasa a segundo plano. Y el apóstol regula. Tú quieres hacer el bien, empieza por los de la familia de la fe. Cuando usted aplica la palabra, aunque no te guste, ¿qué va a pasar en tu ser? Vas a tener paz. Y ahí se cumple lo que dijo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Ahí se cumple cuando dice, venid a mí, si estás cargado, cansado, yo te voy a hacer descansar. ¿Sabes cuándo? Cuando aplicamos la palabra. Nos guste o no nos guste, ya dijimos el día anterior, Dios no va a hacer lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta. Dios va a hacer lo que a mí me conviene. Me duela o no me duela. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer para que usted pueda poner en práctica esto en su vida. Usted seguirá esperando el momento en que va a entender lo que dice la palabra y lo ponga en práctica. Ya tenemos dentro de nosotros esas virtudes, tenemos dentro de nosotros el don de Dios. El don de Dios es Jesucristo. Jesús el Cristo está dentro de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Poniendo toda diligencia, tenemos que añadirlo a nuestro vivir diario. Si los hijos, la mala conducta de los hijos te quita la paz, en la Biblia está la solución. La madre que ama, disciplina, castiga. Y si se va, que se vaya. Claro. ¿Por qué nos ponemos en la puerta y llorar? Hijito, no te vayas. ¿Dónde vas a ir? ¿En dónde vas a pasar la noche? No, mamá, yo me voy. Que se vaya. Ábrale la puerta, que se vaya. Llama un taxi, que se vaya. Dale remis. Pero como nuestra mente está programada para sufrir, allí estamos. Quédate, papá. Ya. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te compre? Y sabes una cosa, yo voy a decir algo muy duro. Y lo que es peor, escúchame bien, lo que es peor en nosotros, ni siquiera lo sufrimos con nuestros hijos, sufrimos con hijos ajenos. Sufrimos con hijos, con sobrinos, con nietos, ni siquiera de nuestros hijos, alguno de nosotros. No sé si me estás entendiendo. Cuando eso no está establecido en la palabra, has confundido la piedad con compasión, con esa falsa postura, has confundido y te estás haciendo daño. Dice que tenemos que añadir, ¿qué cosa? A la paciencia, piedad. ¿Qué cosa es piedad? Espiritualidad.
la palabra en esencia. Mira, la Biblia dice que Dios es ¿qué cosa? Espíritu. ¿Cuántos creen que Dios es espíritu? Dice que nadie le ha visto a Dios, casualmente porque es espíritu. ¿Sí? Nadie puede ver al espíritu. Nadie puede ver al viento. Nadie puede ver la calor. Pero aquí estamos ya achicharrándonos. Pero existe, ahí está. Ahora fíjate, usted y yo somos la imagen ¿de quién? De Dios. Si Dios es espíritu, usted y yo, ¿qué venimos a hacer? Espíritu. Somos seres espirituales. ¿Está comprendiendo o no? Y tenemos que vivir gobernados por el Espíritu de Dios, que también es espíritu, y la Biblia lo llama el Espíritu Santo. ¿Y este pellejo qué? Este carapacho está coberturando al Espíritu, que es usted, que en esta tierra le he puesto por nombre Juan, Pedro, Armida, Doris, qué sé yo. Pero ese nombre es de tu cuerpo como ser viviente acá, pero la esencia tuya que viene de Dios y que está, unido con el Espíritu de Dios, es espíritu. Tienes un nuevo nombre. ¿Me está dejando entender? Entonces nuestro vivir tiene que ser en el Espíritu. Y eso es lo que el apóstol dice, o el Espíritu a través del apóstol dice, que a la paciencia tenemos que añadirle ¿qué cosa? Piedad. Piedad es vivir espiritualmente. ¿Está comprendiendo o no está comprendiendo, hermano? Somos imagen y semejanza de Dios. Hemos confundido varón piadosa, mujer piadosa, solamente porque tiene lástima de los demás. No. Si fuera así, entonces, pon atención, la gente que tiene lástima de los animales serían piadosos. Ay, pobrecito, el perrito, mi mascota. Hay gente que es más piadosa con los perros que con los seres humanos. En ese concepto que nos enseñaron de piedad. Pero según la Biblia, es vivir conforme a la palabra, mejor dicho, espiritualmente. Si no, fíjate, cuando la Biblia se refiere a los impíos, ¿falto de qué es un impío? ¿Falto de qué es un impío? Falto de piedad. ¿Estás comprendiendo? Falto de piedad. Cuando la Biblia habla de impío, no se está refiriendo a delincuentes, no se está refiriendo a persona con un grado moral por los suelos, no. Cuando la Biblia habla de impío, está refiriéndose a gente que vive según su manera de pensar, según sus deseos carnales, según sus impulsos físicos. A eso la Biblia se refiere impío. El que es pío, que practica la piedad, mejor dicho, vive espiritualmente. Vive gobernado por la palabra. ¿Cuántos hemos comprendido esto? Entonces, a la paciencia, ¿qué tengo que agregarle? Según hemos entendido, ¿qué tengo que agregarle a la paciencia? Espiritualidad. Mejor dicho, debo vivir conforme a la palabra. ¿Va entendiendo cuán importante es estudiar la palabra y ponerla en práctica? ¿Va entendiendo? Si usted no va entendiendo, póngalo en práctica. Haga la prueba. Trate de convencerse. Le sugiero por esta semana, empezando hoy día, aplique a cualquier problema en su casa, en su hogar, sea de donde venga ese problema, aplique la palabra, verá usted los resultados. Usted tendrá descanso en su alma. El versículo 7 se inicia diciendo: a la piedad, ¿qué cosa tengo que agregarlo? Afecto fraternal. Aquí viene una pequeña confusión.
con los seres humanos de esta tierra. Se ha confundido afecto fraternal con amor. Esa palabra, afecto fraternal, se ha confundido con amor. Entre varias acepciones o definiciones de nuestra conocida palabra amor, la palabra fileo es una de ellas, y tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando, con afecto fraternal, tiene que ver con filiación, tiene que ver con identidad. Hermanas y hermanos, cuando dice que a la piedad, o sea, a la espiritualidad, ¿qué tengo que agregarle? Afecto fraternal, está diciendo que a la piedad, o sea, a la actitud espiritual y conforme a la palabra, yo tengo que agregar el sentimiento que brota de mis emociones y que sale de mi naturaleza humana. ¿Por qué eso? Porque ustedes saben que el que está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura. Por lo tanto, ya no existe nada pecaminoso en tu alma. Digo en tu alma, porque esa alma que tú tienes ya ha sido tratada por Dios al momento de tu conversión. Lo que sí tenemos que saber es que si tu alma no se sujeta al Espíritu Santo de Dios que mora en tu espíritu y elige desenvolverse conforme a sus propias decisiones, puede expresarse tanto para bendición como para maldición. Tu alma, o sea, tu mente, tu manera de pensar, tus emociones, tus sentimientos y tu voluntad, si no viven sujeta a la palabra, si no hacen conforme a la palabra, mejor dicho, si tu emoción no está conforme a la palabra, si tu manera de pensar no está conforme a la palabra, si tu voluntad, tu manera de decidir no está conforme a la palabra, tu alma puede inclinarse así como para la bendición como para la maldición. ¿Me explico? Y es necesario tratar de entenderlo. Es bien sencillo. A ver, tú tienes un problema en casa y tienes que decidir. Póngame un problema cualquiera de casa para que no piensen que yo estoy orientando esto. Un problema cualquiera en casa. No tu problema, sino cualquiera que se te pueda ocurrir. ¿Nadie tiene problema? ¿Ah? Aquí nadie tiene problema. Que bien, entonces no es para usted este mensaje. Problema financiero. No, pero es de casa, no de interrelación, de interrelación. A ver. El hijo no tiene problema. Carácter. ¿Perdón? Limpieza, grasa en la el cuarto es no, pues no es problema. Si el cuarto no está arreglado, arréglalo usted. A ver. Hay una situación, la familia se mete en tu problema de marido y mujer. ¿Está bien? ¿Perdón? La suegra se mete en el problema de un matrimonio. Aquí está bueno esto. Fíjate, tu alma, para que puedas expresar el afecto fraternal, debe actuar conforme a la palabra. Primero, tu mente, tus emociones y tu voluntad. Muy bien. ¿Cómo así? La Biblia dice, en cuanto a los metiches de las suegras y de los suegros, la Biblia dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y qué cosa dice? Y se unirá a su mujer,
y los dos serán una sola carne. Tú dices, mi suegra se mete o mi mamá se mete en la vida de mi esposa o de mi esposo, esto está mal. ¿Quién está trabajando en ti al pensar así? Tu mente. ¿Sí? Pero si tu emoción, o sea, tu sentimiento, domina tu mente y empiezas a tener compasión por tu madre o tu suegra o tu padre, ¿sí? Dices, pobrecito, tan viejitos, no saben lo que hacen. ¿Es cierto o no es cierto? Y tu voluntad, como está totalmente dominada, no decide hacer nada. Pero si tú estás viviendo por la palabra, tú te vas a parar frente a tu madre, frente a tu padre y le vas a decir, mira mamá, mira papá, hasta aquí nomás. ¿Por qué, hijo? La Biblia dice, fíjate, la Biblia dice que yo voy a dejarte a ti, a ustedes, me voy a unir con mi mujer y los dos. Ya no somos dos, sino somos uno. Por lo tanto, si tú estás ofendiendo a mi esposa, me estás ofendiendo a mí. ¿Sí? Por lo tanto, hasta aquí nomás llegó la intervención de ustedes. No se metan en la vida. Si tú has pensado y has actuado y has hablado, quiere decir que tu alma ha actuado en concordancia con la palabra. Pero si tú has pensado esa parte de la palabra y has querido hacerlo, pero no lo has hecho, fíjate, te ganó tus emociones y te ganó tu voluntad. Entonces, resultado por no actuar de inmediato, maldición. Mejor dicho, infelicidad. ¿Me estoy dejando entender o no me estoy dejando entender? Eso es lo que acabo de decirles. ¿Qué sentido? De que ya no hay nada pecaminoso dentro de nosotros porque somos nueva criatura. Y nuestra alma ha sido tratada por Dios en la conversión. Y cuando actuamos conforme a la palabra, nuestra alma se está sujetando al Espíritu que mora en mi espíritu, ¿sí? Y estoy actuando conforme a la palabra. A la piedad, afecto fraternal. Mi alma oye la voz de Dios para esta situación, para este problema que se está planteando. Entonces, cuando mi alma oye la palabra de Dios y sabe que tiene que actuar así, sencillamente el resultado de mi accionar en esa situación va a producir honra para Dios. Pero si obedece mi alma, mi propio criterio o mi propio sentimiento, mi propia emoción, su fruto, el resultado de mis decisiones serán para deshonra, mis queridos hermanos. Esto significa que esa misma alma mía o suya, capaz de producir afecto fraternal, también puede ser proclive al afecto contrario. Esto es rencores, resentimientos y, llegado el caso, hasta odio. ¿Quieres un ejemplo en la Biblia? Caín. ¿Sí? Cuando usted y yo, en este caso concreto de los suegros y las suegras, no actuamos conforme a la palabra, poniendo decisiones conforme a la palabra, el resultado va a ser la misma actitud de Caín contra Abel. ¿Qué cosa hizo Caín a Abel? ¿Qué hizo? Lo mató. Pon atención. Si yo permito que mis padres maltraten a mi esposa, ¿qué estoy permitiendo? Homicidio. Tanto así que dijo Jesús que en su corazón cualquier persona, ¿qué cosa? Tenga algo contra su hermano, es un homicida. No necesitas hincarle el puñal y dejarlo desangrar, no. Sencillamente hablar mal, desear mal. ¿Te está comprendiendo o no? Entonces, pero si yo actúo conforme a la palabra, así pasen por mi encima,
la palabra me respalda. Ya no es según mi criterio, no es el ayauchi, no es el pobrecito. Si yo actúo sentimentalmente en un problema en mi casa, de cualquier índole, va a haber gente que va a hablar mal de mí. Y cuando hablan mal de mí con razón, con causa, voy a tener consecuencias muy desagradables para mi vida. Pero cuando en mi casa o en mi familia yo actúe conforme a la palabra, honrando a Dios, cualquier reacción de mi familia contra mí, o sea, van a hablar contra mí, definitivamente que sí, pero la Biblia dice, así como la golondrina en su hogar, así viene la maldición sin causa. En ambos casos van a hablar mal, pero solamente en uno voy a salir airoso. ¿Cuándo? Cuando actúe conforme a la palabra. ¿Se comprende o no se comprende? Por causa de Cristo. Sí, hermanos, es muy doloroso, va a costar tomar decisiones conforme a la palabra, pero usted y yo no estamos para hacer lo que nosotros queremos ni pensamos, sino para hacer lo que Dios dice, si somos hijos de Dios. ¿Cuántos vamos a actuar conforme a la palabra? Amén. Y eso es afecto fraternal. Uno de los errores más notables de la iglesia ha sido confundir este afecto fraternal que se nos demanda como una de las virtudes más grandes o actitudes de mayor beneficio para hacer firme nuestra vocación y nuestra elección con el auténtico amor de Dios. Se ha confundido el afecto fraternal con el amor de Dios. Cuando en 1 Corintios la Biblia habla del amor, inmediatamente tratamos de ponerlo en práctica en nuestra vida. Y pon atención, inmediatamente tratamos de ponerlo en práctica en nuestro matrimonio, aún en el noviazgo. Y vemos que nos resulta tremendamente difícil ponerlo en práctica. ¿Sabes por qué, hermano? Porque hemos confundido el afecto fraternal, que es una cosa, con el amor, que es precisamente lo que ahora vamos a hablar. Y dice, y al afecto fraternal, ¿qué cosa tengo que añadir? ¿Qué cosa? Amor. Afecto fraternal con amor son totalmente diferentes. Grábese eso. Yo amo a mi hermano. No confundas. Yo amo a mi esposa. Yo pregunté a una pareja que les conté que la semana pasada me buscaron y me salió caro ese consejo, que querían restaurar su matrimonio, querían curiosamente saber qué hacer. Entonces yo le pregunto a la esposa, ¿tú te has casado amándole? Claro, me dice sí. Y lo miraba a él con recelo. Le digo, no mienta. Sí, yo me he casado amándole. ¿Y tú? Sí, pastor. Pero si se han casado amándose, ¿por qué es que después de 4 años de casado, ustedes ya están por el divorcio? ¿Sí? Y a ella Dios le había mostrado en sueños su novio. Y él dijo, sí, yo también he sentido eso mismo. Si usted se casó amando, yo quiero decirle que usted ha confundido la palabra afecto fraternal con la palabra amor. No creo que haya ser humano que se haya casado amando. No creo. Me cuesta difícil. Pero tú me vas a decir, yo tengo 40 años de casado ya. No, eso no es garantía. Puedes estar soportando, puedes estar por conveniencia, puedes estar porque ya estás viejo y no tienes a dónde ir, o no tienes dinero y no tienes recursos para poder vivir con tus hijos, y ahí estás. Dice
el Espíritu Santo ordenando al apóstol escribir que tenemos que añadir con toda diligencia al afecto fraternal amor. El amor que aquí dice, en este pasaje bíblico al finalizar ahí en la lectura, no se trata del afecto fraternal, porque esta palabra amor que está allí en el original es la palabra ágape, y no tiene que ver nada con nuestros sentimientos, ni con nuestra mente, ni con nuestra voluntad. No tiene que ver nada. Entonces, ¿cómo podemos entender esta palabra amor que dice ahí? ¿Sabes cómo qué? Como una condición interna del carácter de quienes constituyen el reino de Dios. Póngale atención a esto, hermana y hermano. Esta palabra amor se refiere al carácter. ¿Está comprendiendo? Al carácter de los que integran el reino de Dios. No uses la palabra amor de 1 Corintios 13 para restaurar un matrimonio. Va a ser difícil. Porque 1 Corintios 13, donde habla del amor, se refiere al carácter interno. Va al espíritu de aquellos que pertenecen o constituyen el reino de Dios. ¿Ha comprendido? Amor, esta palabra que está desarrollada en 1 Corintios, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Al carácter. ¿Sí? Al carácter. Dice la Biblia que el amor, ¿qué cosa? ¿Cubrirá qué cosa? Pon atención, el amor cubrirá multitud de pecados. Pon atención. Si nosotros cambiamos amor por carácter, diría, el carácter, ¿qué cosa? Cubre multitud de pecados. ¿Estás entendiendo o no estás entendiendo ahora? No es el consentimiento fraternal que cubre multitud de pecados, es el carácter. ¿Sí? Algo mucho más profundo. El afecto fraternal está en el alma. Se da en el alma. Habla de emociones, habla de mente, habla de voluntad. Ese es el afecto fraternal. Y decían antes que el sentimentalismo es el ejercicio de ese afecto fraternal, pero para algo distorsionado a la palabra. Por eso es que hay consentimiento, por eso es que hay alcahuetería, por eso es que hay ayayauchi. ¿Está comprendiendo? Porque el afecto fraternal se ha confundido. El amor que habla la Biblia en 1 Corintios es cuestión de carácter. No tiene que ver con consentimientos, no tiene que ver con sentimentalismo, no tiene que ver con voluntades distorsionadas, sino con carácter. También toma otro sentido esta palabra, absolutamente distinto a aquello de que el fruto, ojo, no los frutos, el fruto del Espíritu, ¿qué cosa es? Amor. Mejor dicho, el fruto del Espíritu es carácter. Y como consecuencia del carácter, que la Biblia lo llama amor, ¿qué cosa va a venir? Paz, justicia, paciencia, benignidad, templanza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está comprendiendo, hermano, o no está comprendiendo? El fruto del amor no es el fruto del carácter, o del amor si quiere decirlo, pero no es ese amor fraternal que usted y yo tenemos por conocimiento. Entonces, si nosotros leemos correctamente esto, vamos a comprender que hemos entendido mal las cosas, o nos han enseñado mal, o de repente no le prestamos atención a la palabra que está escrita. No podemos igualar el ágape de Dios, el amor de Dios, el carácter de Dios, con el enamoramiento de la mujer o el hombre que nos atrae. El amor de Dios, ponga atención porque esto es rico, es llevar
a Dios cuando decimos que yo amo a mi esposa, según 1 Corintios 13, es llevar a un nivel humano, carnal, que resulta casi blasfemo, hermanas y hermanos. El usar esta palabra amor de 1 Corintios para nuestra relación matrimonial es sencillamente degradar a Dios. Para eso es el afecto fraternal. Y esto ha causado muchas confusiones. Entonces, si nosotros logramos comprender que el afecto fraternal, o sea, la palabra filio que hemos visto anteriormente, es una mezcla que se da en el alma, ¿sí? No tiene comparación ninguna con la palabra ágape, que es carácter, que es generosidad, que todo lo cree, todo lo soporta, y que es efectivamente algo que nunca deja de ser. El afecto, el sentimiento que yo tengo por mi esposa, deja de ser. Eso es afecto fraternal. Pero el amor que yo le tengo a mi esposa, que se da no por sentimiento, sino por mi carácter de tenerlo hasta que la muerte nos separe, eso nunca deja de ser. ¿Está comprendiendo o no está comprendiendo? El afecto fraternal, el filio que usted tiene a su esposo, solamente se manifiesta cuando es el día de pago. Ese afecto fraternal, ese filio de tu esposo a ti, solamente se expresa cuando le cocinas lo que a él le gusta. Y te dice, gracias negra, hoy está rico, repíteme. Entonces tú dices, perdona la expresión tontamente, mi esposo me ama. No, eso es afecto fraternal. ¿Sabes por qué? Porque cuando terminó de comer esa comida, ni se acuerda de ti. Eso no es amor, porque el amor nunca deja de ser. Pero si tú has entendido que el amor ágape de Dios es carácter, entonces tú decides, ¿sí?, expresar ese carácter a la relación con tu esposa, y vas a decir, no, a mí nadie me mueve de esta relación. Yo considero a mi esposa como el bien y la benevolencia de Jehová, porque así dice la Biblia. El que halló esposa, ¿qué cosa dice? Halló el bien y la benevolencia de Jehová. Sin embargo, el afecto fraternal dice, te lo voy a poner así para poder entenderlo mejor: el que halló esposa, halló una vieja bruja y fea cuando está vieja, porque se acabó el amor. Pero cuando es ese amor de Dios, o sea, el carácter de Dios, como expresión de tu relación, de la unión en tu relación, tú la vas a ver siempre igualita, porque nunca deja de ser. Yo he dicho igualita, no abuelita. ¿Me está comprendiendo o no me está comprendiendo? El amor, según el afecto fraternal, que es la expresión de sentimientos, que es la expresión de la manera de pensar y que es la expresión de la voluntad, sí, comparte esa relación con otra mujer. Sí. Por eso es que se da esa clásica palabra, ay, saqué los pies del plato. Doblemente trino, ¿no? Sí, porque es afecto fraternal. Ahí no ha habido la expresión de un carácter expresada en una relación. No sé si me estoy dejando entender. Por eso, al afecto fraternal, ¿qué cosa tengo que agregar? ¿Te estás dando cuenta que son dos cosas diferentes? Porque si fueran igualitos, mi hija decía, igualito, entonces no diría que yo tengo que agregar al afecto fraternal amor. ¿Sí o no? El afecto fraternal es la expresión de los sentimientos, o sea, del alma. El amor es de lo más profundo. Es carácter. Así como inicia el apóstol Pedro, sustentando mi relación con Dios en la fe, lo termina sustentándose
en el amor. Dos virtudes que están al inicio y al final de toda esa relación que usted lee los versículos 4, 5, 6. Fe y amor. Fe dado por Dios. Recuerda que nosotros tenemos la fe de Dios. Y esa fe de Dios lo ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Así como tenemos la fe de Dios, tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Y el amor de Dios en nuestros corazones es carácter de Dios, que trae como resultado paz, gozo, paciencia, longanimidad. ¿Está comprendiendo? ¿Está comprendiendo? Por eso hay muchos. Y escúchenme, mujercitas, no se dejen engañar por hombres quizás llevados por la ignorancia. Pueden ser profesionales, pueden ser descendientes de judíos o de griegos o de romanos, yo no sé de qué abolengo terrenal vendrán, pero te meten el cuento: yo te quiero y yo te amo. Y usted, ingenuamente, por no decir otra cosa, blanquea los ojos como un guacho ahorcado. Me amo, me ama. No, no te ama, te desea. Está actuando llevado por sus pasiones carnales, por su concupiscencia. Y como te ve con la piel dura, quiere disfrutar carnalmente de ti. Y como tú no has entendido, porque estás en la ignorancia, porque estás en las tinieblas, tú aceptas: ah, sí, me ama. Y te dicen: oh, ese hombre es así, así. No, ¿tú qué sabes? No te metas en mi vida. Pasa unas horas y aflojas. Te dicen: siéntate, y te echas. Pasa un año, pasa 2 años, 3 años, y sácate, ya le des con otro. O te enteras de algo por ahí. ¿Y qué pasó? ¿No dice que te amaba? Un fruto por allá, otro fruto por acá. Negra, perdóname, ahora estoy dispuesto a dar mi vida por ti. ¿Qué es eso, hermano? ¿En dónde estamos? Yo creo en el verdadero arrepentimiento. Creo en la conversión. Y eso se da solamente cuando has rendido tu vida a Jesucristo. Se da. Yo lo he vivido. Se da. Y cuando se da esa conversión, el afecto fraternal queda a un lado y empieza a surgir el amor, el carácter para mantener una relación con tu esposa, la cual Dios te dio como la muestra de su bien y su benevolencia hasta que la muerte te separe. ¿Me estoy dejando entender o no me estoy dejando entender? Ah, cuando digo carácter no es que te vas a poner como cachaco ahí, aquí mando yo, limonada, café, comida, ropa. No, de ese carácter no. ¿Cuál? La firmeza en mantener una relación. Firmeza, convicción. Puede ser lo que el mundo llama un verdadero saco largo, pero tú sigues siendo el rey en tu casa. Pero no es que quiera agregar un versículo a la Biblia. Pero fíjate lo que la Biblia dice a las más ancianas, a las más viejas, dice en la iglesia. ¿Qué tiene que enseñar a las más jóvenes? Dice: a amar. ¿Cierto? Yo pregunto a las mujeres jóvenes: ¿algún anciano de aquí le enseñaba a amar a su marido? A ver. Aquí hay gente que tiene 30, 40 años de casado y nunca se acercaba a una más joven a decirle: ama así a tu marido. ¿Sabes por qué? Porque ni ellos mismos conocen el amor de Dios en su corazón. Lo único que han ido es decirle: ah, sí, así ya puedo. Ay, no te dejes. Yo también no me he dejado. ¿Por qué? Pues vas a sufrir. No es así, hermano. Así como la mujer anciana, vieja, dice la Biblia, debe enseñar a amar a las más jóvenes dentro de la congregación, así los viejos deben enseñar a hacer saco largo a los más jóvenes como nosotros. Amén, está muy bien. Entonces, y tenga cuidado, que esto tiene que ver con la vida real, del vivir diario. Amor es carácter. ¿Sí? Un ejemplo de carácter: cuando es no, es no.
Así lo diga riendo. No. Es no. Pero tú me has dicho riendo. Sí, para mí es no. ¿Me estoy dejando entender? Cuando es sí, por eso es que la Biblia dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. Ese es carácter. Lo que tienes que hacerlo pronto, hazlo ya. Eso es carácter. ¿Me estoy dejando entender o no? Y esa es la expresión del amor. ¿Qué tenemos que agregar al afecto fraternal? Mejor dicho, carácter. Carácter. Ese carácter, ese amor, encierra todo. Esposos, esposas, madres, hijos, familias. Ese carácter debe de ser sobre todo ser humano aquí en la tierra. Y si me quiero casar y mi hermano quiere. Fíjate lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo: yo no me hago esclavo de los hombres. ¿Sí? Porque el que se hace esclavo de los hombres no sirve al Señor. ¿Está comprendiendo? Con todo. Al único a quien nos debemos humillación, temor, respeto, es a Dios. En nuestra relación interpersonal apliquemos estas cosas. ¿Y qué va a pasar en nuestras vidas? Hallaremos descanso para nuestras almas. ¿Se comprendió, hermanos? Hay cosas en las cuales fallamos muchos, pero estamos aprendiendo para no fallar. Voy a terminar con Mateo 15:16 y 2 de Pedro 1:11. Dice la Biblia: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, ¿qué cosa? Vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Póngale bastante atención a esto. Recuerden que empecé esta enseñanza con este pasaje. Dice Mateo 15:16. ¿No es esa? Ok. 5:16 de Mateo. Mateo 5:16. No traje el lapicero. Mira lo que dice. Leamos todos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando usted y yo hemos agregado a la fe todas esas cosas que hemos estudiado, ¿qué va a pasar en nuestra relación con la gente? ¿Qué va a pasar? Van a ver nuestras buenas obras. ¿Y qué van a hacer ellos? ¿Qué van a hacer ellos? Un momentito, van a glorificar. Pon atención, van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Mejor dicho, el dar gloria a Dios no es ponerse en un templo y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No. El gloria a Dios lo va a dar la gente que no conoce al Señor cuando vea en nosotros esas buenas obras. A la fe, añadirle ¿qué cosa? A ver, ¿qué tenemos que añadir a la fe? ¿Qué tenemos que añadir a nuestra relación con Dios? No, ¿qué tenemos que añadir a nuestra fe? Usted no está aquí, pero ahí está 2 de Pedro 1:5. A nuestra fe, ¿qué cosa tenemos que añadir? Virtud. A la virtud, ¿qué tenemos que añadir? Conocimiento. Al conocimiento, ¿qué tenemos que añadir? Dominio propio. Al dominio propio, ¿qué tenemos que añadir? Paciencia. A la paciencia, ¿qué tenemos que añadir? Piedad. A la piedad, ¿qué tenemos que añadir? Afecto fraternal. Y al afecto fraternal, ¿qué tenemos que añadir? ¿Han encontrado usted la palabra ayuno, oración y vigilia? ¿Han encontrado que vamos a predicar, a pastorear, a ser ministros de alabanza? ¿Han encontrado? No se fue. Yo doy gracias a Dios incansablemente por los muchachos que están al frente. Yo doy gracias a Dios por eso. De verdad. Porque ya nos ayudan, lleva la dirección de los cánticos. Pero eso no le hace más que nosotros
ni yo mismo que estoy predicando aquí soy más que usted. Para Dios lo que cuenta no es lo que yo predique, ni que aquí canten los muchachos, ni cosa parecida. Lo que para Dios cuenta es que tengamos que añadir a la fe toda esta relación que hemos visto. Resultado, buenas obras. Estaremos siendo luz de este mundo y sal de la tierra. Y para terminar, segunda de Pedro 1:11, ¿qué cosa dice? Y con esto terminamos. Porque de esta manera os será, ¿qué cosa? Otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos quieren ingresar al reino de Dios? ¿Qué tienen que hacer? Segunda de Pedro 1, del 5 al 6 al 7. Y haciendo estas cosas, dice la Biblia, no vamos a caer. Te lo voy a resumir de esta manera. ¿En qué consiste el reino de Dios? Justicia, paz. ¿En qué consiste? Justicia, paz y gozo. ¿Cuántos quieren vivir en paz? ¿Cuántos quieren vivir con gozo? ¿Cuántos quieren vivir en justicia? ¿Qué tenemos que hacer? A la fe añadir, ¿qué cosa? Virtud, conocimiento, paciencia, dominio propio. O sea, hermanito, hermanita, no tenemos que hacer nada más que lo que dice la palabra. ¿Comprendió? Que Dios le siga bendiciendo. El deseo es que el reino de Dios llegue a cada uno.